los principios de la Carta Iberoamericana de la Función Pública. Este es el libro, finalmente, que salió publicado, y de todos modos en el sitio del BID, además hay una página de Servicio Civil, que les voy a dejar la imagen al final de esta presentación, donde se van subiendo las actualizaciones de los diagnósticos de los países que se fueron haciendo después. Este proyecto sigue vigente, porque los países siguen pidiendo un seguimiento de sus servicios civiles con este marco analítico para el diagnóstico de los sistemas de servicio civil, que lo que permite es mirar los servicios civiles desde como una doble lectura. Por un lado, los subsistemas, que ya conocemos, porque estuvimos trabajando con esa idea de la organización que tiene la Carta Iberoamericana, subsistemas que se articulan con la estrategia organizativa y entre sí, pero además de esos subsistemas se definen en este marco analítico que elaboró Francisco Longo en el año 2002, luego fue recogido en esta Carta Iberoamericana, que también tiene como autor al mismo experto, con lo cual obviamente lo que se solicitó desde el CLAD fue que plasmara en la Carta Iberoamericana estos principios, estas buenas prácticas establecidas en estos puntos críticos que ya recorrimos y analizamos la semana pasada, pero lo que me interesa acá es que vean cómo está organizado el libro, por si lo tienen que revisar más en profundidad para algún trabajo que tengan que hacer, o si quieren nutrirse de estos análisis que se plantean en los capítulos del libro para el trabajo que tienen que hacer para terminar de plasmar todos estos conceptos en el trabajo grupal que tienen entre manos ya desde ahora. Entonces, la primera cuestión es que de estos puntos críticos, que son 33 en la versión ajustada, una versión que armamos con Paco Longo en el año 2010, originalmente eran 93, como decía una muy buena amiga nuestra, Noemí, Graciela Falibene, decía, si son 93 no pueden ser todos críticos, y tenía razón, de alguna manera logramos capturar con esos 33, que eran los que tenían mayor ponderación en la metodología inicial, reducirlo a un número de puntos críticos más manejable que hace más comprensibles los resultados, permite trabajar mucho más livianamente, está bueno, sin perder profundidad en el análisis, pero pudiendo interpretarlos mejor. Entonces, esos puntos críticos, y aquí los invito a ver que hay uno que está resaltado con un amarillo más intenso, vamos a elegir el número 1, el punto crítico 1, que tiene que ver con la planificación, y que dice que las previsiones de planificación del personal se desprenden de prioridades y orientaciones estratégicas, y que el grado de adecuación entre la planificación y la estrategia es ordinariamente alto. Esa es la enunciación que tiene esta buena práctica. Esto refiere a la planificación claramente, es el subsistema inicial que está establecido en la Carta y en el marco analítico que estamos viendo ahora, pero además lo que está transmitiendo es que hay consistencia estructural en el sistema. Lo que está aportando este punto crítico es que todo lo que se trabaja en la gestión de las personas está articulado con la estrategia organizativa. Eso significa este índice de consistencia estructural. Pueden hacer el mismo ejercicio con los dos puntos críticos siguientes, jueguen con eso, si quieren, y van a ver que en cada caso van a tener un subsistema con el cual relacionar ese punto crítico. El segundo habla del reclutamiento, estará en la gestión del empleo, claramente, y como habla de la apertura la provisión de los puestos de trabajo a toda persona, a todo candidato con los requisitos exigidos, es una garantía meritocrática, es una garantía de mérito, con lo cual el índice que captura el resultado de este punto crítico será el de mérito. Y así sucesivamente, ejemplo 3, el 20, elegimos cada 10 para hacerlo salteadito, y tiene que ver con los costos salariales. Entonces, obviamente que tiene que ver con las compensaciones, será el subsistema de gestión de la compensación, pero nutre el índice, piensen ustedes cuál, hagan stop en el video y traten de acertar cuál es, y les digo la respuesta, que es eficiencia, el primero. Entonces, por supuesto que cada uno de estos puntos críticos puede relacionarse con más de un índice, pero es aquel
con el que tiene una relación más directa, el que tomamos. Entonces, lo que va a suceder es que cuando terminamos de hacer el diagnóstico vamos a tener un mapeo de los subsistemas y también estos índices que lo que hacen es asociarse con modos de ver, aspectos que hacen a la calidad de un servicio civil, pero en distintas dimensiones. Son distintas dimensiones de la calidad del servicio civil, que son complementarias entre sí. No es solo mérito, necesitamos también eficiencia, consistencia estructural, capacidad funcional, que tiene que ver con la flexibilidad del sistema para operar sobre los comportamientos de los funcionarios y por tanto en los resultados, y capacidad integradora. Esos son, los pueden ver con mayor detalle en el libro, pero básicamente para que sepan que hay una doble lectura posible. Y otra cosa importante, en caso de que en el trabajo final del curso, que les pedimos un diagnóstico de algunos subsistemas, tengan ganas o les parezca útil utilizar la valoración numérica, que es la que propone el marco analítico, pueden hacerlo también puramente descriptivo, pero a veces ayuda poder valorar en una escala que usamos en este marco analítico es del 0 al 5, o sea, son 6 posiciones posibles, del 0 al 5, y el tema es que siempre cuando vemos esas proposiciones de estándar que son inalcanzables y tan alejado de las posibilidades que hasta ahora hemos podido hacer concretas en la región, en términos globales, está bueno pensar en términos de estas tres grandes posiciones, bajo, medio, alto, y tener en cuenta que desarrollamos en los equipos que estuvimos trabajando en estos diagnósticos a lo largo de los años una interpretación de cuáles son las variables a considerar para tener en cuenta qué es bajo, medio y alto cuando uno está haciendo una valoración de uno de estos puntos críticos que ya conocemos. Entonces, lo que elaboramos con Luciano Estraza, que hicimos una batería de herramientas para aplicar esta metodología, fue pensar en términos de 3 variables en simultáneo. El instrumental que hay disponible en la organización que estamos analizando, o en la jurisdicción, o en el país, según cuál sea el objeto de análisis, el servicio civil del que se trate. Si el instrumental para trabajar ese punto que estamos analizando no existe en absoluto, si mínimamente hay algunas herramientas para trabajar, o si es suficiente para poder desarrollarlo. Por otro lado, ¿cuál es la cobertura en la normativa que está vigente? ¿Qué población del empleo público está cubierta bajo las normas vigentes para la implementación de ese punto crítico? La cobertura es muy baja, sí, hay un área, una organización que hace algo, o en la organización que está analizando, hay un sector que anda bárbaro porque tiene todo organizado y el resto es un páramo. ¿Es muy baja, es baja, media o es alta? La cobertura de este punto crítico. Y por otro lado, el grado de implantación. ¿En qué medida realmente esas herramientas que hay, esas normativas que existen, se traducen en prácticas cotidianas de la gestión respecto del punto crítico del que se trate? Y además, y esto para que sepan que está la posibilidad de recurrir, esto es un cuadro que está tomado del anexo 1 del libro, es una síntesis del marco analítico de diagnóstico que se utilizó para hacer los diagnósticos de todos los países, está en el anexo 1 del libro, lo pueden ir a ver, y lo que tienen es un trabajo que nos hemos tomado también con Luciano Estraza, con quien hicimos en coautoría el capítulo comparado del libro, que lo que hicimos fue traducir en términos de, como si fueran los indicadores conductuales en un test psicológico, bueno, pero institucional. Hicimos indicadores institucionales, digamos, explicando qué se entiende por nivel bajo, medio y alto para cada uno de los puntos críticos. Entonces, esto puede ser una herramienta que les sirva de ayuda si en la organización que seleccionaron van a trabajar sobre, no sé, la gestión del desarrollo, pueden ir a los puntos críticos de ese subsistema y entender un poco mejor bajo qué
parámetros, bajo qué interpretación se asignó uno u otro puntaje a el Servicio Civil Nacional del país X. ¿Sí? Pero como para que tengan una idea de que esto también les puede servir de herramienta para ustedes, para utilizarlo, para aplicarlo. Por eso lo estoy trayendo, pensándolo como algo, una herramienta que ustedes pueden usar. Y acá está el famoso ranking que le encanta a Noemí, ¿no? El término, como decías el otro día, de hacerlo como una especie de torneo, ¿no? Hacer Tengo algo un de... ruido ambiental, por eso me apagué el micrófono, Ah, pero a ver, los países nos comparamos unos con otros en la región y automáticamente cuando Mercedes despliega este cuadro, a cada uno del público no le importan todas las barras, busca dónde está situado el país donde nació. exacto. Y el Y yo tema no también escapo a eso, así que este cuadro me encanta. exacto. Y el tema acá justamente que Noemí está marcando es que seguro ustedes están buscando Argentina y no lo van a encontrar en el gráfico. Ahora lo vamos a mostrar. La línea de base sí está. Este es el gráfico que muestra los resultados en la segunda medición, entre 2011 y 2013 para los países de América Latina, pero Argentina decidió no participar en el estudio y tampoco Venezuela, con lo cual esos dos países sí estaban en la línea de base, se los voy a mostrar, aquí está Argentina señalado, y estaba dentro del, como decimos, el pelotón del medio. Está corrido, ahora me doy cuenta que en el gráfico me quedó corrido el circulito. Aparece cuarto Argentina, un servicio civil bastante organizado, aunque uno se queja internamente, igual que todos, también en Brasil se quejan, ¿no? Pero ¿cómo podemos ser tan altos? Si se fijan, y esto está bueno también marcarlo, en realidad los países que tienen un rendimiento más alto siguen teniendo mucho por delante respecto del 100% de la escala. O sea, el ideal que plantea el punto crítico, toda esta organización en todas sus áreas responde a esta sentencia a full, es algo pendiente para todos los países. El asunto es que si vemos esto, la medición que se hizo en 2011-2013, así como a golpe de vista, y esto lo pueden ver en el libro, hay un capítulo que sintetiza la comparación, que está puntualizado el análisis que se hace, y luego después, en el capítulo posterior, a cargo de Paco Longo, hay un análisis como más conceptual de qué es lo que hay detrás de esto. Pero si uno mira así, a golpe de vista, por encima del promedio regional, aparece solo un país, dos países centroamericanos, República Dominicana, pero pegándole muy en el poste al promedio, apenas un punto más, y Costa Rica. Todos los otros países de América Central, Perú, Paraguay, Ecuador y Bolivia, están por debajo del promedio, y por encima eh, tenemos Colombia, Uruguay, México y Brasil y Chile, que se destacan en un nivel más alto. Entonces, más o menos ese es como el mapa de la región, lo cual por un lado sí tiene esta cosa, como decía Noemí, ¿no? De generar el interés de dónde quedó mi país, qué es lo que pasó y demás, pero la realidad es que lo rico del análisis es la trayectoria también del propio país a lo largo del tiempo. Una cosa es comparar entre países, pero si se fijan también hay países que aún estando en niveles por ahí que arrancaron muy bajo, lograron saltos importantes. El Salvador es un caso notable en ese sentido. Si lo ven, la línea de base era bajísima y le pusieron mucho énfasis a la reforma y lograron un efecto interesante. Y Perú también, especialmente porque se destaca por su segmento directivo, ¿no? Ha hecho una reforma focalizada en el segmento directivo. Hay muchísimo para decir y no da acá para poder entrar en los detalles, pero sí capturar la atención de ustedes en que acá hay mucho material, que este cuadro que sintetiza brutalmente un trabajo de análisis de las reformas durante 10 años, hay mucho para tallar, y la mayoría del contenido del libro va en eso, va en tratar de ver comparación entre países, evolución a lo largo del tiempo, y también casos puntuales, casos de reforma, por dónde entraron. Entraron por la parte directiva, hicieron una reforma salarial, apuntaron a toda la administración, se focalizaron en un segmento. Es bien interesante
el contenido que tiene el libro. Entonces, como no está Argentina, los remito a un trabajo que escribimos con Mechi Llano, con quien hicimos el diagnóstico de Argentina, que finalmente no fue publicado, como les decía, pero la verdad es que los funcionarios de la subsecretaría en ese momento de la gestión pública fueron muy generosos y trabajamos mucho en conjunto, así, porque hay muchos informes desde la propia secretaría que iban analizando las cuestiones, los desafíos pendientes y demás que tenía la administración, y bueno, con información pública, porque no podíamos utilizar la relevada en ese momento, mucho basado en entrevistas con funcionarios y demás, como no había sido autorizado el estudio para incluirse en el libro. De todos modos, una vez publicados los documentos y demás, pudimos escribir un trabajo sobre el tema de cómo es el perfil de la administración en Argentina, y le dimos también un énfasis a la relación con el sistema de gobierno presidencial y por qué eso tiene impacto también en la forma en que se trabaja la gestión de recursos humanos en el Estado. Bueno, lo pueden ver, es un trabajo que está en la revista Temas y Debates de la Universidad de Rosario, y si tienen cualquier duda o lo que sea, lo conversamos, por supuesto. Tenemos muchos espacios de intercambio con ustedes. Ahora, el gráfico que vimos ya les expliqué la dispersión, los grupos y demás, pero lo importante de ver acá es que lo que hubo en la década para la región, volviendo a la mirada regional, es que hubo una mejora. Si se fijan, el promedio subió de 30 a 38, es significativo. Pero el tema es que los mayores avances se dieron en los subsistemas que dependen más de decisiones centralizadas. Planificación, no sabíamos dónde estábamos, cuántos éramos y a qué nos dedicábamos. Hicimos un censo, logramos armar un sistema de información, o logramos sacar una norma que por lo menos ordena lo mínimo. Pasando de una línea de base muy baja, se logra desde el área central, de un área rectora, por una decisión política de hacer algo, se logra organizar algo. En términos relativos, aparece un salto fuerte, pero en términos absolutos sigue siendo un puntaje bajo, para decirlo en términos de puntaje. Me saqué 2 el trimestre pasado, dupliqué mi promedio, ahora tengo 4. Mi hijo diría que eso amerita un premio. Probablemente estaríamos en discusión si eso es verdad o no. Pero eso es lo que vemos, que hay unos saltos mucho más grandes en los países que arrancaron con menor nota inicial, para hacer el paralelo con el sistema educativo. Y los mayores avances en términos de subsistema se dan en el subsistema de mérito. Uno diría, pero si justamente es nuestro desafío, bueno, como justamente estamos en un continente atravesado por relaciones clientelares, el primer lugar que se ataca es ese, y mínimamente en medio del caos, poner un coto o establecer algún límite, eso ya significa que se mueve el amperímetro, entonces logramos que eso se refleje en el promedio de los puntos críticos, que de eso se trata el índice de desarrollo de servicios civiles, el promedio de los puntajes, del puntaje obtenido en todos los 33 puntos críticos. Y lo que también podemos ver es que hay distinto grado de actividad sísmica, digamos, en los países. Y acá armamos un esquema con Mariano Lafuente y Juan Carlos Cortázar, con quienes hicimos la edición del libro, para tratar de cruzar 2 variables. Por un lado, en el eje vertical lo que ven es qué puntaje se sacó el país, digamos, en términos absolutos. Entonces, van a aparecer en el cuadrante 2 los que se sacaron una nota no muy alta, o sea, están por debajo del promedio, pero además de eso, en el eje X, sucede que no han subido mucho, no fue significativo el movimiento que tuvieron en su puntaje durante la década. En cambio, en el cuadrante 1, sucede que sigue teniendo un puntaje que está por debajo del promedio, pero hubo un impacto de la reforma. El Salvador subió muchísimo en términos porcentuales, Nicaragua mejoró, Panamá poquito, pero también, Paraguay bastante, Perú un montón, República Dominicana muchísimo.
Entonces ahí hubo un impacto de la reforma partiendo de un nivel bastante bajo y tampoco han llegado a superar el promedio. República Dominicana llegó al promedio, ahí no más. En cambio, en el cuadrante 3, lo que tenemos es un puntaje alto, o por encima de la media, ¿no? Alto, medio o alto. El único alto es Brasil en ese cuadrante, pero durante la década no hubo mucho progreso, quedó más o menos igual, no hubo mucho progreso. El único país que partiendo de un punto, partiendo de una línea de base alta, mejoró significativamente, es el caso de Chile. Por eso todo el mundo habla del famoso caso chileno, tiene que ver con eso. Con un puntaje que ya se distinguía en la primera medición, tuvo una mejora significativa. Ese es como el mapa de lo que sucedió en la región en la década. Luego uno puede ir a ver los diagnósticos individuales, que además, como hay casos que son muy significativos, este precisamente es el caso de Chile, que les decía recién, está analizado como un caso particular donde la reforma fue focalizada en el segmento directivo. Está explicado cómo es todo el proceso de conformación del sistema de alta dirección pública en el capítulo de análisis de casos de reforma en el mismo libro. Aquí tienen el caso de Perú, con esta linda foto de Lima, y en el caso de Perú también es una reforma focalizada, concentrada en el segmento directivo, con la creación del cuerpo de gerentes públicos. También está analizada en el libro como caso, en el capítulo de análisis de casos. Y hay otros dos casos que les menciono para que vean por sus particularidades, que hay casos que por ahí son, que han tenido una línea de base más baja y no progresaron por ahí tantísimo durante la década, pero está bueno mirar, que es el caso de Panamá, porque tiene un sistema muy extraño, no extraño, digamos, como muy particular, donde está segmentada la administración entre una administración, en toda la administración pública, aparecen estos mecanismos clientelares de rotación de plantas cuando cambia el gobierno y demás, mucho de lo que vemos en la mayoría de los países del resto de América Central, excepto lo que ven en la foto. El canal funciona como si fuera una compañía finlandesa, y no porque, no solamente, uno podría decir, bueno, porque vienen con era territorio de los Estados Unidos, la realidad es esa. Todo el sistema de servicio civil del canal responde hasta las categorías, los numeritos y todo del servicio civil de los Estados Unidos, porque heredaron esa conformación legal y demás, después se nacionalizó, pero con el mismo sistema conceptual, digamos, bien de servicio civil de los Estados Unidos, pero no tiene que ver con eso, porque otras áreas que también tenían esa herencia se fueron ayornando y tropicalizando, diría un colega, pero el asunto es que donde realmente está el motor de la economía panameña, como bien sabemos es esto, se mueve mucha plata, con lo cual el canal funciona con un nivel de meritocracia suprema, absoluta, y no hay nadie en el conjunto de la cúpula política que se atreva a intentar ningún tipo de manejo no meritocrático respecto del funcionamiento del canal, porque de eso depende la economía y el funcionamiento institucional del país. Y también les traigo el caso de Bolivia por el exacto mismo motivo. Bolivia dejó deliberadamente todos sus intentos de profesionalización bajo el discurso de un gobierno que representaba a los segmentos populares, pero la realidad es que todo lo que tiene que ver con las empresas de gas, con caminos y con finanzas, todos están dirigidos muy directamente por consejos de expertos repatriados de las mejores universidades de todo el mundo, que han sido contratados por el gobierno boliviano para mantener la eficiencia de estos segmentos que son los que sostienen la economía del país.
con lo cual hay una figura política de direccionalidad que tiene que ver con la representación de los pueblos originarios y demás, que es la pata política, pero siempre hay un consejo de expertos, ahí está institucionalizado la presencia de los expertos para poder garantizar la gestión meritocrática de aquellos segmentos que son, aquellos segmentos de la administración que responden a áreas prioritarias. Eso para que tengan como una idea, es divertidísimo entrar en cada caso particular, pero quería mencionarles algunos. Todo esto está recogido en los diagnósticos nacionales, todos publicados en la página del BID, los pueden ver. Y una última cuestión analítica sobre qué es lo que vemos en estos países, al analizar toda la región, es que lo que uno puede ver, esto es una elaboración de Francisco Longo también, revisando lo que le pasamos de resultados de la mirada de todos los diagnósticos, le decía, si uno mira todos, lo que ve es que todos los países empiezan ordenando el caos reinante. Normativa, estructura, sistemas de información. De la nada misma del páramo necesitamos primero ordenarnos. Una vez que más o menos está ordenado, ahí puedo preocuparme por establecer garantías para limitar el clientelismo, hacer un reclutamiento abierto, empezar a seleccionar por mérito, limitar la intromisión política. Y una vez que eso más o menos funciona, recién ahí puedo empezar a sofisticar la cuestión con gestión del talento, rendimiento y buscar eficacia y eficiencia. Por último, el libro tiene también una característica, hay un capítulo de recomendaciones que se resumen 10, yo creo que si encontrábamos 11, obviamente íbamos a tratar de juntar 2 porque queda mejor que sean 10 recomendaciones, pero más allá de eso, podrían ser menos si uno las junta de otra manera, podrían ser más si las abre, pero lo que a mí me interesa resaltar es que no se establece una recomendación, como dicen los españoles, café para todos, no es para todos lo mismo. Depende cada una de estas recomendaciones si tienen más o menos incidencia en la situación concreta de la organización de la que se trate. Piensen ustedes en términos de organización de sus trabajos, cuando hacen el análisis sobre una organización pública o sobre un país, si es un servicio civil nacional, si su nivel de desarrollo general es alto, medio o bajo. No es lo mismo, porque una recomendación de, bueno, no hay que ser solo un credencialismo puro que sea un concurso interminable, hay que ponerle flexibilidad, gestionar de otro modo. Bueno, la flexibilidad está buenísima, si yo tengo nivel alto, bienvenidísima. Nivel medio, está bien, pero vamos a mirarlo un poco. Y si es nivel bajo, si no hay mérito y yo intento flexibilizar algo que no tiene estructura todavía, puede ser un caos, con lo cual hay que tener en cuenta, para cada una de estas 10 recomendaciones, está en ese capítulo de recomendaciones del libro esta mirada por nivel, que me parece que fue trabajoso de elaborar, pero me parece importante para que no se salga con estos latiguillos de, en América Latina hay que hacer tal cosa, porque depende dónde estamos parados con el diagnóstico, con la línea de base. Lo mismo con los trabajos de ustedes, no va a ser la recomendación igual para todos en cualquiera de los subsistemas que elijan. Bueno, hay recomendaciones también de estrategias sobre trayectorias de reforma y de modernización, también los invito a mirarlas porque pueden inspirar alguna idea para los aportes de mejora en sus propios trabajos. Y de vuelta, ahí sí, les digo que tienen toda la información en la página del BID, hay una página web que se llama Servicio Civil, donde pueden encontrar los links a los diagnósticos nacionales y toda la información que se va publicando posteriormente a la edición de este libro en relación con el tema. Así que este fue mi panorama informativo hiper a los trotes, pero por lo menos para que tengan una guía, un recorrido para orientarse en qué les pueden servir estas lecturas para la vida cotidiana y para trabajar en términos de mejora de gestión de las personas en sus propias organizaciones. ¿Alguna cuestión, Noé? Sí, yo quería, bueno, soy interrumpidora, pero hoy no, porque en esta presentación sigo aprendiendo, porque quienes ven esta presentación, nuestros alumnos o cualquier otro que acceda a ella, encuentra que está
la descripción en manos de quien ha coordinado esta investigación en la región. No es, en este caso, Mercedes una docente que traduce un manual, sino la creadora, incluso la co-creadora en el equipo fundador de esta investigación de la propia metodología. Y lo único que quiero agregar es el lujo de que seas vos, Mercedes, quien nos cuente, contar todo lo que aprendí con estos resultados y mi confianza en una metodología que, por supuesto, que los propios creadores pueden incorporarle, quitarle, agregarle puntos críticos, pero que sin duda hemos descubierto en nuestro transcurso en consultorías y clases que muchísimos de estos puntos críticos se lo podés aplicar a un área de gestión, incluso en equipo de trabajo. Tuvimos experiencias de administraciones provinciales donde los directores de recursos humanos lo aplicaron sobre su propia administración. Y saben que, aunque no construyas un indicador numérico, el método cualitativo demuestra ser riguroso porque les permite fundamentar esas generalizaciones que hacemos muchas veces sin datos, sin fundamentos, sin evidencia de que lo que estamos afirmando es corroborable. Así que gracias, Mercedes. No, gracias a vos por el comentario y además también agregar que estuvimos trabajando juntas en algunas derivaciones que ha tenido esta metodología. Elaboramos un proyecto en un momento de barómetro directivo y también aprendimos mucho todos en el equipo, nosotras como consultoras, nuestras contrapartes en el banco, y seguimos aprendiendo y seguimos en contacto. Me parece que se generó una red de expertos interesados en la profesionalización, donde, como decía, nos seguiremos avanzando en modificar, agregar, adecuar, situar, lo que sea. Pero me interesaba mostrarles principio y fin de este trabajo comparado durante una década completa, que está bueno también para que tengan como referencia, y la idea de que, como resaltó recién Noemí, esto se puede utilizar en distintos niveles organizativos. Esto está aplicado en el libro a sistemas de servicio civil nacionales completos, pero ha sido aplicado a distintas organizaciones e incluyendo, y esto está interesante, al propio BID. Hicimos la estrategia de recursos humanos en el año 2015 con Francisco Longo para el BID, evaluándolos con esta misma metodología. Calamares en su tinta lo bautizó Noemí cuando lo hicimos, porque era cierto, les aplicamos su misma metodología, la misma metodología que avalaba el banco para afuera, la aplicó a sí mismo. Así que fue bien interesante. Bueno, hasta aquí entonces el aporte. Dejamos acá y seguimos en contacto en el campus. Gracias, Mercedes. Chao, hasta luego.